Estamos en las 8:13, dijimos un café y bizcochos. Hoy le tengo al alcalde de la ciudad, a Pavel Muñoz. Querido alcalde, buenos días. Roberto, muy buenos días. Bien, gracias. Contento de saludarles al equipo de trabajo y evidentemente a nuestra ciudadanía, ¿no? Un abrazo en esta mañana fría de Quito. Oye, esta ciudad, Quito, qué fríos, ¿no? Fríos, pero realmente fríos. Tu oficina es igual de fría que este canal. Sí, sí. Peor que en el centro histórico se siente friecito. Y a ratos, como estamos cerca a la sala de reuniones que se suele utilizar aire acondicionado, cuando está mucha gente, se me pone una congeladora a veces. Sí, complicado. ¿Cómo evalúas en términos generales la gestión de Quito? ¿Cómo está Quito en general? Bueno, en realidad quien debe evaluar es el ciudadano, pero ya que la pregunta va a una suerte de valoración de qué es lo que hemos hecho, yo diría que caminamos bastante bien, Roberto. Yo diría que caminamos bastante bien, pero no solamente podría poner mi apreciación, debería dar datos para sostener eso. Y un dato que daría, por ejemplo, son los millones de dólares de inversión que son convertidos en obras en los barrios, que además recuperan la dignidad de los barrios. No cumplo todavía 2 años y ya hemos invertido más de 1.300 millones de dólares. Para dimensionar esto en comparación, digamos, con lo que Quito venía invirtiendo, el último año antes de que yo sea alcalde, Quito invirtió cerca de 460 millones de dólares. El primer año que yo fui alcalde, invertimos 730 millones de dólares. Eso significa obras por toda la ciudad. Otro ejemplo que yo daría es, por ejemplo, recuperación vial, de la recuperación de la capa asfáltica de las calles muy golpeadas en Quito, evidentemente, muy golpeadas en Quito. Y con esta lluvia se golpea aún más. Pero Quito antes recuperaba 90 kilómetros al año, nosotros estamos haciendo 150 kilómetros de recuperación al año. Esa parte es innegable. O sea, esa parte no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, las obras de vialidad, el complemento, un poco lo que va dándole una estructura distinta a la ciudad, eso se ve. Yo te puedo decir, ayer, antes de ayer subimos uno de los rooftops que tiene la parte de arriba de la Diego de Almagro y 6 de diciembre. Oye, Quito se le vea lindísimo. Toda la estructura nueva que se puso la capa de concreto para el trole, otra ciudad en la parte de vialidad, pero todas esas partes se ha ido trabajando aceleradamente. Hay las otras partes que todavía evidentemente tienen que irse complementando, que son las vías laterales. ¿Cómo están las vías laterales? ¿Cómo están las calles donde no hay el alto flujo, pero hay mucho hueco? Antes en Quito se trabajaba, yo diría, bajo la dinámica de Team Marín de Doping Web. Esta calle sí, esta calle no, esta calle sí, esta calle no. Y nosotros hemos más bien consolidado lo que llamamos paquete viales. Hoy mismo estamos con la empresa de obras públicas en 53 frentes de obra. Pero de estos, 10 son paquetes viales. Por ejemplo, Tumbaco, La Ecuatoriana, Pifo, Chilibulo, Guamaní, Turubamba, Ichimbía, La Argelia y Chillogallo. ¿Qué es lo que hacemos? En este sector, en un barrio, por ejemplo, no podemos intervenir todas las calles. Eso sería mentir a la ciudadanía porque no hay plata para tanta gente. O para tanto barrio, digamos, ¿no? Quito, recordemos que tiene 1.200 barrios regularizados y cerca de 400 barrios no regularizados. Entonces es una barbaridad de grande cómo está la ciudad. Pero cuando en cambio vamos a un barrio y hacemos esta intervención, por ejemplo, la Argelia y un paquete vial, tomamos las arterias principales, ¿sí? Y donde nosotros estudiamos que hay más tráfico. Entonces a veces un vecino nos dice, pero ¿por qué esta cuadra sí? ¿O por qué esta transversal sí? ¿Por qué esta transversal no? Exactamente. El análisis que se ha hecho detrás es contabilizar los carros al día. Y puede ser que en la una estén pasando 300 carros al día, puede ser que en la otra estén pasando 700 carros al día. ¿Dónde intervenimos? Donde están pasando 700 carros al día, porque el tráfico nos está diciendo que eso es lo que sucede. La misma Argelia. Tuvimos, por ejemplo, el trabajo en 2 vías laterales para conectar la Maldonado, por ejemplo, con el Aloy Alfaro. Entonces, más o menos esta es la lógica, ¿no? Y si bien no es perfecto, porque quisiéramos intervenir en todas las calles de un barrio, pero si bien no es perfecto, sí hemos superado esta dinámica de que sea más o menos al ojímetro qué calles, y a veces lo que hacíamos es una calle en un barrio, otra calle en otro barrio, otra calle en otro barrio. Para que se vean obras. Para que se vean obras, pero no estábamos interviniendo un poquito más, de manera más integral en el barrio. Por eso ahora con los paquetes viales entramos en 5, 6, 7 calles en un solo barrio. ¿Cómo te funciona la temática? Y esto lo preguntamos porque los vecinos nos hacen estas preguntas. Y eso es lo más bonito cuando estamos en comunidad y estamos en charla. ¿Cómo hacen los zonales? ¿Te avisan los zonales? Porque una de las quejas que se tiene, y nos dicen acá, este es un medio que trabaja mucho en territorio. Entonces, oiga, mi calle, mucho en el sur y muy al norte, está destruida. Y, ¿verdad? Y con el invierno que se tiene, tú ves, y está destruida. Pero nunca aparecen los zonales.
¿Cuál es el trabajo que tiene el zonal? ¿Les informan? ¿Solo pasan en escritorio o también van de territorio? Primero quiero felicitar a TVC por el trabajo que hace de cobertura territorial. Yo que recorro los barrios entregando obras, les suelo ver casi siempre. Sí, así que andamos. mi reconocimiento para ello, porque efectivamente el vecino tiene que verse respaldado también por los medios de comunicación respecto a lo que quiere que el municipio escuche. El trabajo de los zonales es fundamentalmente territorial y fundamentalmente de participación. ¿Por qué? Porque primero a mí esto es lo que me pidieron los quiteños. A mí me dieron una disposición los quiteños. Me dijeron un alcalde de territorio, no un alcalde de escritorio. Correcto. Y por lo tanto yo, por ejemplo, estos días he salido miércoles y jueves a territorio. Veía que ustedes hacían el reportaje del puente peatonal de Pueblo Blanco, por ejemplo. Nuestro zonal, por poner un ejemplo, nos contaba ayer. Yo vine a vivir hace 17 años a Calderón, decía él. El primer barrio al que llegué es Pueblo Blanco. Y hace 17 años ya había la demanda de este puente peatonal que hemos construido. Correcto. Y por lo tanto, el mismo zonal estaba diciendo, desde mi experiencia y en la relación con la ciudadanía, yo he transmitido hacia las... Porque el municipio, ¿dónde actúa? El municipio actúa desde las administraciones zonales y de las empresas metropolitanas. Y de hecho, el trabajo más duro lo tienen las empresas metropolitanas. EMOB con Obra Pública y Movilidad y EMAPS con Agua Potable y Saneamiento. Entonces, mi disposición es que salgan a territorio. Mi disposición en horas de la tarde del día de ayer, por ejemplo, fue hacer un conversatorio en la propia Calderón para el alcalde mismo escuchar las demandas de la ciudadanía. Que sí siento que suele pasar. Y esto está bien, así mismo es. Porque es nuestra obligación. Oye. A veces se habla poco de las obras que hacemos, pero se habla mucho de las obras a las que todavía no podemos llegar. Yo lamento que no podamos ir a esa velocidad. Claro, eso es cierto. Pero estaba tan descuidada, Roberto, la ciudad tan descuidada, que hoy nuestros esfuerzos sí se notan, pero no como nosotros mismos quisiéramos, ¿no es cierto?, que estén presentes prácticamente cubriendo todo Quito. Yo tengo que hacerte una queja antes de entrar a lo macro de los vecinos. ¿Por qué existe el divorcio entre la empresa de obras públicas? Que yo entiendo que son las cuadrillas, ¿no? Estamos hablando de cuadrillas. Cuando se están, ¿dónde está mi cámara? Acá está mi cámara. Cuando se están, haciendo los arreglos, te doy un ejemplo, la tubería de la empresa de agua potable, va a la cuadrilla, rompe, deja a medias y ahí se queda. Obras públicas no llega. Luego pasa un auto fuerte, le vuelve a romper el tubo, nuevamente y eso es un ir y venir. Aquí las quejas de los vecinos y ustedes que están en casa no me van a negar. 5 veces para lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Roberto, era terriblemente ese divorcio y ahora yo mismo lidero la terapia de pareja, digamos, ¿no? Yo soy el terapeuta de ambas, exactamente, de ambas empresas. Yo lidero la terapia de pareja. Y esta descoordinación ha bajado mucho. Tuvimos, sí, al inicio del año, Roberto, un problema, sobre todo en la empresa de agua potable. La empresa de agua potable, antes de que yo llegue, me dicen los responsables, y fijémonos una cosa, la gerenta de la empresa de agua potable ya estaba cuando yo llegué, es decir, yo he mantenido el equipo institucional. Creo que hay que, digamos, ajustar, como siempre, en todo lado, algunas tuerquitas, pero esta es una empresa que funciona muy bien. Sin embargo, estuvo golpeada por algunas denuncias de corrupción, la administración anterior. ¿Qué le provocó eso a la empresa, Roberto? Le provocó que quede desabastecida por algunos meses al inicio de mi administración de material de repuesto para las fisuras. Y ahí vino el problema. Porque entonces cuando hacemos, por ejemplo, una intervención vial, y esto ya tampoco es culpa de nadie, se ha generado una fisura en una tubería, por ejemplo, evidentemente eso después empieza a corroer el terreno y se nos dañó la vía en la que intervenimos. Interviene la empresa de agua potable, ¿sí? Y la empresa de agua potable cambia la pieza y corrige la fuga de agua. Pero no tenía, nuevamente lo que había pasado antes, ahora sí lo tiene, no tenía un contrato para que la propia corrección de la tubería hagan la cobertura con asfalto. Claro. Entonces lo que tocaba es que ellos terminaban de hacer la fuga, de corregir la fuga y le llamaban al EMOB. Pero el EMOB le decía con todo el cariño, pero en este momento estoy en Chilibulo cuando tú me dices que vaya a San Carlos. Entonces se generaba esta descoordinación. Hoy estamos abastecidos prácticamente al 95% ya de repuestos en la empresa de agua potable y hemos incorporado en los contratos de corrección de fugas
también el componente de capa asfáltica. Por lo tanto, hoy la misma EMAP, si tiene que hacer... Arregla, ¿no? Entonces, todavía se nota, mil disculpas a la ciudadanía en ese sentido, pero hemos corregido significativamente. Bueno, y espero que en los próximos meses ya no tengamos nada más. En suma, la obligación de ellos ahora es romper y arreglar. Y pongo un ejemplo concreto. Galo Plaza Lazo. Ayer estuve recorriendo la Galo Plaza Lazo. Está quedando maravillosa. Y vamos a intervenir a Galo Plaza Lazo desde Labrador hasta Oyacoto. Es decir, ya mismo entramos a los carriles de los extremos. Cuando vamos ahorita en los centrales están muy bien. ¿Qué pedía? Y justamente esto. Si vamos a intervenir en la Galo Plaza Lazo, que lo va a hacer la EMOP, pregúntale Maps, ¿cuánto tiempo tiene esa tubería? ¿Amerita cambiar? Sí ameritaría el cal. Ok, entonces no avanzamos mientras no haya una planificación conjunta para que ahora, que es una intervención muy grande... No rompan, no dañen. Porque eventualmente, porque también vamos a hacer ahí cambio de, digamos, tubería de alcantarillado sobre todo. El alcalde se metió, ya que se metió por ahí, como yo digo, ya te metiste en Honduras, hay que meternos. Claro. Ruta Viva y Simón Bolívar. ¿Qué pasa con la Ruta Viva? La Ruta Viva, primero, está muy mal mantenida. Sí. O sea, hay que ser reales, uno va por la Ruta Viva, le tiembla el auto y claro, puede ser un producto de un accidente. Fuera de eso, la concesión que se planteó, ¿cómo en definitiva está toda esa estructura para que les expliques de la ciudad y en qué tiempo se va a dar? Y si en ese tiempo se puede hacer un arreglo de las vías, porque están malitas. Ruta Viva, por empezar por ahí, cometió siempre un problema, siempre cometió un error. La Ruta Viva desde el inicio, Roberto, debió ser delegado a un privado su administración. Recuerden cuando inauguramos, era feliz, además porque había un gobierno haciendo obras en la ciudad, se inauguraba el aeropuerto, después se inauguraba la Ruta Viva y esa vía era una, ¿cómo se llama? Mesa de billar. Linda, una vía linda. El municipio básicamente hizo un mantenimiento muy mediocre y hoy tenemos una vía deteriorada. Pero es la primera vez en esta administración que estamos cerquita diría yo, de poder tener, de hecho ya recibimos y ya votó el Consejo de manera unánime, aunque después algunos empezaron a poner intrigas sobre su propia votación, ya votó de manera unánime para dar paso a una alianza público-privada con inversión de un privado. ¿Qué es esto en sencillo? Esto es que el privado dice, yo voy a intervenir en esta vía, 160 millones más o menos, y después evidentemente deberá haber un proceso y un programa de repago de esa inversión. Pero ¿qué es lo que supondría, Roberto? Supondría dejarles nuevamente a toda la vía como una mesa de billar y supondría extender la Ruta Viva desde el redondel de Puembo, ¿no es cierto?, 4 kilómetros hasta que lleguemos al conector de Alpachac. Todas las ciudades latinoamericanas y Quito, todas las capitales latinoamericanas y Quito es una bellísima, para mí la más linda capital sudamericana, tienen ese modelo en las vías que van al aeropuerto. Entonces, esto es lo que debería pasar. ¿Y qué tiempos más o menos? Lo que pasa es que los tiempos sí son significativos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de unos 12 meses para consolidar la parte jurídica. Porque, ¿qué es lo que pasa, Roberto? Deberán hacer los estudios. Los estudios ya no va a invertir el municipio. Vamos un año, ¿no? Exactamente. Invierte el privado. Y terminados los estudios, se lanza a concurso para ver quién construye. Así que estamos hablando, yo estimo, unos 14 meses, pero sí, en cambio, tendremos una claridad en esa vía para los próximos 30 años. Eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Yo le digo a los vecinos, perdón por molestarle 2 meses de la intervención que estamos haciendo, pero le vamos a dar tranquilidad los próximos 20. Por ejemplo, que si yo ahora mismo que hemos recuperado la intervención en ¿cómo se llama? En la Mariana de Jesús y Occidental, por ejemplo, ¿no? Esa es una buena obra. Esa es una buena obra. Muy buena obra. Y aquí en el sur de Quito, por ejemplo, primera vez que yo ya di la disposición de que se hagan los estudios para el escalón 1. Esto conecta la avenida Simón Bolívar con la Antonio José de Sucre. Hay que extender la Antonio José de Sucre. Vamos a intervenir la Quitumbeñán. Estoy poniendo... Eso te iba a decir. Esa vía hay que intervenirla. Totalmente. Y esa vía se interviene en este final de año, no el último trimestre de este año. Qué bueno. Te voy a pedir, por eso cogí esto. Hay una vía en conflicto que es la Yanacona. Esta vía parece que ustedes tienen, está en malas condiciones, está cerca del intercambiador de la Mariana de Jesús. Esta vía tiene, esto es bien al norte, cerca del Colegio María Angélica Hidrobo, me parece que están con líos con el constructor. ¿Y por qué te digo esto? Porque hemos hecho algunos directos acá en comunidad y la vía está destrozada, pero el municipio no la puede intervenir porque legalmente tienen un lío con el que le dieron la adjudicación para la construcción de la vía. ¿Cómo les puedes ayudar a esta gente? A ver, inmediatamente terminando el contrato, si es que eso es así, y poder intervenir nosotros. ¿Qué pasaba antes, Roberto? Y esto yo sí quiero que la ciudadanía... Yo a veces cuando converso con los
con algunos medios de comunicación, digo, hoy, casi a 2 años de cumplir, a poco tiempo de cumplir mis primeros 2 años de gestión, yo creo que cometí un error. Yo le comenté poco a la ciudadanía lo mal que recibí la ciudad. Es decir, me dediqué poco a llorar al lado de la leche derramada y me dediqué mucho a solventar los problemas, ¿no? Pero el nivel de abandono era inmenso. Y esto quiero decirlo porque también estaba apagada, si quieres, la empresa de obras públicas y movilidad. Correcto. Ya, todo contratado. Correcto. Ahora nosotros, la primera parte de intervención en la Galo Plaza Lazo ya son nuestros trabajadores y trabajadoras del Eso EMOP. hacía el municipio antes. Eso sí O sea, antes. si no es ninguna ciencia. El municipio era el encargado de todo. ¿Por qué hemos duplicado la intervención, Roberto? Porque una parte hacemos nosotros y otra parte contratamos. Cuando contratamos, ¿qué es lo que estamos detectando? Entonces, primero para decirte, estamos haciendo ya más trabajo nosotros. Okay. Teníamos 2 máquinas de reciclaje de asfalto y ayer inauguré vías de reciclaje de asfalto en Calderón. Teníamos 2 máquinas de reciclaje de asfalto que estaban paradas porque faltaban los repuestos. Es cierto. Ya. Entonces, pusimos los repuestos y ahora están esas máquinas operando. Y las que entonces nosotros en la empresa mismo estamos operando y cuando contratamos, yo noto un estado de desesperación y esto tiene que ver con lo mal económicamente que está el país, con el desempleo que tenemos a nivel nacional, porque quienes compiten para llegar a una obra, Roberto, esto siento que está pasando. Algunos, por ganar, se bajan, ¿no es cierto?, y al máximo. Es decir, hacen una suerte de competencia desleal, son el oferente que más bajo cotiza y evidentemente el sistema nos dice, dele a estos por Claro, más bajos. Eso te va a decir el sistema. Pero a la hora del té, resulta que por ponerse más bajo han fallado ya en la ejecución. Son los más malos. Son los que terminan siendo malos. Entonces nosotros ya estamos en unos 7 casos al menos declarándoles contratistas incumplidos. Esto significa que no pueden contratar los próximos 5 años con el Estado. Pero ahí entra el municipio a y ahí arreglar el deberíamos tema. entrar. Ok, eso ¿No? para Entonces, lo que te estoy hablando. Tomo nota de la Yanacona, tomo nota. Por favor, para anótalo. darle Un seguimiento. una salida y un seguimiento. Otra de las cosas que les preocupa mucho a ustedes, alcalde, es la seguridad. Todos los días, alcalde, tenemos reportajes, robos, asaltos, delincuencia. Hoy hablaba del centro histórico, la Montúfar, los vecinos, la tendera, el panadero, les asaltan, las casas que también hay que obligarles a que pinten con mal aspecto. ¿Qué está pasando en este sentido? Roberto, ¿sabes qué es doloroso? Que desde la primera vez que conversamos contigo aquí en Aquí TVC, mismo, incluso en época de la alcaldía, incluso en época de mi candidatura, lastimosamente no ha cambiado la realidad. No. Y hay 3 cosas que le quitan el sueño a los quiteños y a los ecuatorianos. Inseguridad, desempleo y pobreza. Correcto. Y estos tienen mucha relación con un país que no retoma su senda de desarrollo. Y esto, por ejemplo, se expresa en la carencia de parte del gobierno nacional de atender la seguridad. Roberto, a mí me encantaría ser jefe de la policía y yo tomar las riendas del caso en la ciudad capital. Pero la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice, el único competente en materia de seguridad, de hecho está bien eso, es el gobierno nacional. Sin embargo de ello, nosotros hemos puesto, como hablamos, ¿no es cierto?, en quiteño, con plata y persona, hemos apoyado a la Policía Nacional. Ya, pero ¿qué pasa entonces? Que hemos tenido este problema, Roberto. Nosotros hemos intervenido recuperando UPCs, unidades de policía comunitaria, y la policía no necesariamente ha mandado, después de nuestra recuperación, a los efectivos de policía ahí. Te doy el dato ahí. Del 100% recuperadas, del 53% están ubicadas. El resto están abandonadas. Exactamente. Tanto así que me va a tocar seguramente aplicar una cláusula que yo mismo pedí. Si el municipio invierte en la UPC y la policía no va, el municipio va a pedir la restitución de esa plata. Porque mal podríamos nosotros poner la plata de los quiteños, que además pagan en la tasa de seguridad, a recuperar una UPC que después la Policía Nacional no va a mandar sus efectivos. Así que si no están yendo, vamos a tener que recuperar esa plata. Hemos apoyado básicamente a todas las áreas. A las áreas de reacción les hemos dado motocicletas como 200. Hoy tienen el grupo NICE en Quito que funciona de alguna otra manera bien. Al área de investigación le hemos dado camionetas, incluso los software especializados para que hagan su trabajo. Y al área de prevención también hemos apoyado con el restablecimiento de UPCs. Es decir, por parte del municipio de Quito, en representación de sus ciudadanos, no ha faltado diciéndole, a ver, policía, ¿qué necesita? ¿Camionetas y motocicletas? Tenga. ¿Qué necesita? ¿Recuperación de las UPCs? Tenga. En la medida de las posibilidades. ¿Necesita incluso software especializado para hacer tareas de investigación? Tenga. ¿Cierto? Ahora, los resultados evidentemente los vamos a demandar porque está siendo competencia nacional y teniendo el apoyo económico del municipio, es obvio que debemos exigir resultados. Eso te iba a decir. Seguramente si yo le llamo a la policía me va a decir, ¿sabe qué? Teléfono ocupado.
pero si habla el alcalde, algún resultado deberemos tener, porque finalmente los ciudadanos se ven representados en el alcalde, o sea, el que tiene que hacer la gestión de todos los días, la queja constante de delincuencia, sin duda, es el alcalde decirles, bueno, ya, ¿qué está pasando? Porque hoy día, en el centro, ya me dio mucha pena, o sea, ya se quejaban, antes nos quedábamos hasta las 8, 9 de la noche, abierto, hoy 5 de la tarde. Ese es un tema turístico que vamos a topar, la reactivación del turismo. Por estos hechos delincuenciales no se está dando. O sea, la gente no va porque le da miedo. Pero cambiémosle un poco la ruta. Vamos a meternos en algo que nos compete a todos. El tema del metro de la ciudad y los trolebuses, la conexión que tenemos con el transporte. ¿Por qué están guardadas 14 unidades nuevas en la aduana? ¿Qué es lo que sucede ahí? Solo un tema, tú decías, si Roberto le llama a la policía, capaz que no le contestan. Al alcalde le contestan, pero también me dicen, ve alcalde, mi jefe, ¿no es cierto? Al final es otro, no es usted, agotamos los esfuerzos, pero sí falta. Yo creo que el gobierno nacional ha faltado de darle más contundencia a la inversión a la Policía Nacional para que pueda estar bien preparado en todos los territorios. Y Quito está experimentando los efectos de la violencia en otras ciudades. Por eso es que aquí tenemos el doble del desempleo que la tasa nacional y por eso se expresa en algo que a la gente le molesta y que para mí también es un grave problema. Y estamos trabajando, por ejemplo, comercio autónomo no regularizado. Pero Roberto, gran pregunta esta. Metro de Quito, a ver, para decirlo fácil, Quito ha demostrado que tiene una maravilla en subterráneo y una desgracia en superficie. Y estamos cambiando la desgracia en superficie. Por ejemplo, 60 trolebuses nuevos compramos. De esos 60, 46 ya están en nuestros patios, 14 están en la aduana. He hablado en la noche del día, he hablado en la noche de ayer con nuestro gerente de la empresa de pasajeros. Fue a Guayaquil a decirle, vea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si ya me dio rápido, me dio de manera expedita los 46, ¿por qué me retiene los 14? No que hay que contestar un tema de si la partida arancelaria fue bien adecuada. A ver, supongamos que no, que es falso. Supongamos que no. ¿Cómo me liberó? ¿Cómo me dio 46? ¿Cómo me saca el adelanto? ¿Cómo me saca más de la mitad? ¿No es cierto? Y ahora dice que ha habido un problema. Claramente ahí hay una manipulación política para afectar a la ciudad capital. Esos troles, los 46 entran en funcionamiento la próxima semana. Los quiteños deberemos hacer un durísimo reclamo de por qué tienen, digamos, retenidos de manera al menos injustificada. ¿No será algún funcionario de segundo orden que está ahí poniendo trabas? Sí, pero tal vez está cumpliendo orden de alguien más. Pero por eso mismo, si es que es un funcionario de segundo orden, lo que ya ha hecho la empresa de pasajeros es mandarle una notificación a la Contraloría y decir, vean, analice si este funcionario, Pepito Pérez, está cumpliendo diligentemente su trabajo o ya está esto pasándose de claro oscuro, digamos, ¿no? Porque evidentemente, Roberto, mira, para mí, mi hipótesis es que esto pasó. Ellos vieron que la ciudadanía estaba feliz porque llegan troles nuevos y dijeron, ¿cómo así le vamos a dar a la capital de la República la posibilidad de que estén felices con este tema? Los de la aduana. Los de la aduana, pero que representan al gobierno nacional. Entonces, ¿qué es que el gobierno se va? O sea, creería que no, esperaría que no, Roberto, esperaría que no. Pero ¿por qué te abren la puerta de la duda? Si no debería haber... Estoy de acuerdo, o sea, deberían saber, ya le di 45, tome el resto. En Colombia suelen decir dar papaya, ¿sí? ¿Ya? Eso es la típica. Pero ya tenemos 46 aquí, necesitamos los 14 adicionales porque esa flota, que va a ser la más grande del país, flota eléctrica totalmente, empieza a profundizar la modernización también en superficie. Porque yo ya voy a salir de un trole lindísimo de un metro lindísimo a unos troles lindísimos. Ahí empieza el sistema integrado de recaudo, ¿no? La tarjeta. Ya contratamos. Cuando yo llegué, me decían, ya está, aquí están los planes, aquí están los temas. No, nosotros no tenemos contrataciones. Contratar para que tengamos el sistema integrado de recaudo en Ecovía y Trolebús. Por lo tanto, de la misma forma en la que estamos entrando al metro, entraremos al Ecovía y Trolebús. Una tarjeta que nos abra el validador. ¿Más o menos de eso? Finales de, digamos, en realidad empezando el último trimestre de este año, eso ya debería estar, el sistema integrado de recaudo, ¿no? Los trolebuses, los 46 empiezan la próxima semana a operar. Mi meta era que empiecen 60. Si no empieza 60 es porque el Servicio Aduanero Nacional del gobierno, ¿no es cierto?, no nos ha entregado esos 14. Nos han dicho que van a hacer el proceso de facilitación más rápido. Pero nosotros incluso vamos a tener que cobrar multas seguramente con quien hemos hecho el proceso de contratación. Eso te iba a decir que va a pasar si no salen los 14.
nosotros a notificar ya a las autoridades que tienen que hacer control administrativo sobre estos temas y exigir a quienes, ¿no es cierto?, nosotros tenemos. Porque en esto, Roberto, mira, y esto me ha dado, también es como, a veces frustra ciertas cosas, ¿no? Te veo. En este momento, sí, todo quiteño debería decir, todo quiteño debería decir, hey, esos buses son nuestros. Dennos. De acuerdo. Pero ya veo que algún concejal, ¿cierto?, teniendo el derecho de hacerlo, eso sí, tiene el derecho de hacerlo, pero en vez de preocuparse por qué no llegan los buses, ya inmediatamente sí que cómo es el contrato, que lo que fuera. Nada más y nada menos que con el órgano especializado de Naciones Unidas nos hemos apoyado. ¿Para qué? Para que esos procesos no se boicoteen, Roberto. Bueno, el concejal Porque tiene su derecho también. Tiene su derecho, tiene su derecho. Pero a mí me hubiera gustado al menos de este orden. Apoyamos al municipio para que esos buses vengan. Ahora, reglón siguiente, reviso. Está muy bien. Si el orden es al revés, reviso y después pido los buses, están en su derecho. Pero yo creo que los quiteños esperamos en este momento apoyo de todos, absolutamente todos, diciendo, además, Roberto, sobre una cosa, perdóname, de manera chiquita, ni hacen ni dejan hacer, no puede ser. ¿Qué obra? Ustedes que hacen cobertura en la capital de la República, en los dos últimos gobiernos, por ejemplo, ¿qué obra se ha inaugurado, hecho por el gobierno nacional en la capital de la República? Cero, Polito, cero. Y sin embargo de eso, ¿no es cierto?, no nos liberan. Y sin embargo de eso, los buses que compra el municipio nos retienen burocráticamente para que no lleguen. Ni hacen ni dejan hacer. Okay. No, el polvo. A ver, vamos al otro tema. Tómate un cafecito, no te indignes, no te indignes. Otro tema que es preocupante. Hemos hablado de seguridad, transporte. La ciudad está llena de vendedores. La ciudad sigue... Verás, tenemos graves problemas. Vendedores metidos por todo lado. Que yo sé que están en eso, pero ¿cómo está el tema? Tienes una cantidad de habitantes de calle que da mucha, pero mucha pena verles, que están por todo lado, pululan por todo lado. Y hay un desorden que a mí me encantaría que el municipio de Quito sea el que maneje el transporte en la ciudad de Quito en su totalidad, porque los señores transportistas, privados públicos, porque son privados públicos, hacen lo que les da la gana. Pero vamos con lo primero. ¿Cómo está el proceso de los vendedores? Porque aquí se han quejado. Hoy día tuvimos un reportaje y muchos vendedores ambulantes decían: no tengo idea de qué estaban hablando. No nos han indicado, no nos han hablado, no tenemos idea de qué se trata esto. Roberto, este es uno de los principales problemas de la ciudad. Y yo lo digo así porque algunos quisieran que esto suceda. Quito no puede ser Suiza cuando el país prácticamente es Ruanda en su peor momento, ¿ya? Es decir, no podemos esperar que Quito sea una especie de burbuja en un país que ha crecido la pobreza, en un país que ha crecido el desempleo, en un país que ha crecido la violencia, ¿no? Solamente por poner un ejemplo ahora que topamos violencia. La gente recuerda que antes, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Teníamos, por ejemplo, población de Colombia que venía desplazada por sus conflictos internos, ¿no es cierto? Luego hemos tenido una gran ola de inmigrantes venezolanos. Antes los cubanos. En su momento incluso los cubanos. Claro. Hoy tenemos desplazados internos de algunas ciudades de la costa de violencia en el Ecuador que llegaron acá. Resultado final, Quito tiene hoy el doble de desempleo que el nivel nacional. Cuando Quito siempre tuvo, Roberto, tasa más baja de desempleo que incluso el nivel nacional. Así. Entonces, Quito, al ser un polo atractor, ¿no es cierto?, está generando que venga, digamos, esta población, ¿cierto?, población migrante. Eso presiona a el empleo que ha caído, hace que suba el subempleo y se incrementa la venta de trabajadores autónomos no regularizados. ¿Qué estamos haciendo? Primero, después de 15 años tenemos un plan de comercio para saber cómo ordenarlos. Segundo, yo quiero que se pueda compatibilizar, Roberto, el derecho al trabajo, porque claro, mejor que estén trabajando que estén engrosando las filas de los grupos de delincuencia organizada. Pero no donde ellos quieren, sino donde la ciudad necesita. Totalmente de acuerdo en eso. Porque Quito no puede convertirse en un mercado, ¿cierto? Y estamos combatiendo eso. Ahora, pero dimensionemos el problema, Roberto. Nosotros tenemos entregados 5.000, un poco más de 5.000 permisos únicos de comerciante autónomo, se llama PUCA. Pero tenemos cerca de 25.000 personas, vendedores. Entonces vamos a aumentar el proceso de regularización. Ayer he estado en Calderón. ¿Por qué comentaba que estaba en Calderón? Mira, Roberto, y esto va a ser también una mano firme del alcalde para hacer que esto se cumpla. Estamos teniendo en el mercado de Calderón el mismo número de locales vacíos que el mismo número de gente afuera vendiendo en el mercado. Nuestro planteamiento es: entra al mercado, regularizo el mercado y vamos a hacer controles contundentes para que esa gente no salga en el mercado.
Me decían los dirigentes, mire alcalde, ¿si ve este puesto? Sí. Ahí estaban amontonadas unas cosas. Esto está de bodega. ¿Sabe dónde está el vendedor? Afuera. Por lo tanto, si el vendedor está afuera y está utilizando el puesto de mercado para hacer bodega, va a perder el puesto de mercado. ¿Qué tiempo tienes para regularizar todo esto? Tenemos... ¿Qué meta, qué plazo se dieron? Ayer he sido una vez más durísimo con el frente económico del municipio y particularmente con la agencia de comercio, porque para mí el tiempo es el menor posible. Claro, pues pregunto. Es urgente. O sea, porque de buenas intenciones no se vive. Exactamente. Así ¿no? simple. Entonces, yo ya he cambiado 2 veces a nuestro principal de la agencia de comercio y cambiaré hasta que yo encuentre, ¿no es cierto?, el ritmo, no que yo quiero, que yo evidentemente demando y exijo, porque eso es lo que quiere la ciudadanía. Sin embargo, Roberto, yo creo que he tratado de poner una marca en nuestra administración y es no mentirle a la gente. Decirle que esto es de soplar y hacer botellas y que mañana desaparecen, ¿no es cierto?, comerciantes autónomos que no tienen regularización, no es así. Estamos trabajando, estamos procurando que haya sectores que tienen un cuidado mayor, centro histórico, qué sé yo, el Caballito, el Chillogallo, el Comité del Pueblo, sí, porque incluso en algún momento, ya, si hoy día es la feria martes, bueno, el martes, pero el resto tiene que estar absolutamente saneado el sector, digamos. Me toca preguntarte esto porque hemos hecho todo el marco. Me faltó el turismo, algunas otras ideas más, pero el tiempo en televisión siempre es así. Pero si quieres un dato en turismo. En Carnaval nos fue muy bien, levantamos 12.5 millones de dólares para el sector turístico. Porque la queja era que no se hacía nada, vi que se hizo, pero iba a ahondar en otros temas. Pero algo que sí me preocupa, y es que no entendemos algunos temas acá en la ciudad. Estamos intentando revocarle el mandato al alcalde. ¿Qué piensas de esto? Porque más allá de lo que ya te sancionaron, ya hubo el tema, es como una ira ciudadana de un grupo de ciudadanos. ¿Cómo conciliar esto que estamos hablando, que de alguna manera fastidia y molesta, ¿no? Roberto, yo respeto los puntos de vista de cada quien. Y yo sé que hay mucha gente que no comparte mi visión, de acuerdo, ¿sí? Pero si bien no comparte mi visión, yo estoy aquí para representar a todos los quiteños y para trabajar por todos los quiteños. Por eso yo no hago distinciones, Roberto, de tú sí, tú no. Yo trabajo para todos los quiteños. Dato número 1. Dato número 2. Sin embargo, de respetar eso, lo que sí me resulta, si tú quieres, mínimamente sospechoso, es por qué algunos creen que nuestra discrepancia política debe dirimirse en que el alcalde salga del puesto para el que fue elegido por 4 años. ¿Solucionamos algo? Exactamente, esta es la pregunta. ¿Qué gana Quito? Con el alcalde Yunde pasó eso, por poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué ganó Quito? Y hubo más obras, si sale el alcalde se extiende el metro, si sale el alcalde llegan más troles. No, de hecho todo lo contrario. De hecho, las instituciones entran en una suerte de paréntesis donde les genera una parálisis y decir, ¿cuál será pues, el nuevo alcalde? Veamos qué es lo que pasa, lo que fuera. Entonces no gana nadie. Lo que sí está claro es quién pierde la ciudad. Pero finalmente te diría, Roberto, porque al final yo respeto que utilicen la herramienta a ver si la ciudadanía les apoya. He visto, yo, Roberto, en estos casi 2 años no he hecho una sola encuesta para saber, digamos, por ejemplo, cómo estamos en la gestión, lo que fuera. Pero el otro día, de encuestas que no son nuestras, ayer me mostraban unos datos, como 60% de la gente dice, yo no firmaría, y otro 60% de la gente ante la pregunta, ¿cree que es justificado? ¿Creo que es un cálculo electoral? Contesta, es un cálculo electoral, y yo estoy con ese 60% de la ciudadanía. Creo que esto es así, 65 me parece que era el dato. ¿Por qué, Roberto? Porque ¿qué es lo que argumentan ellos? El alcalde deberíamos revocar el mandato porque no cumplió su plan de trabajo. Ah, ya, ok. ¿Y cuál es la prueba para decir que el alcalde no cumplió su plan de trabajo? Porque cometió una infracción electoral, además por la que ya fui sancionado. A ver, ¿cómo es esto? O sea que entonces, digamos que yo no fuera a votar el próximo domingo. Te da 2 parámetros de eso. Además, insisto, porque una persona no puede ser sancionada 2 veces por la misma falta, que de hecho cuando me sancionaron yo creo que es injusto, pero como soy demócrata, cumplí esa sanción. Si ya cumplí esa sanción, ¿cómo me pueden sancionar 2 veces con la misma falta? Y la otra, Roberto, ¿no es cierto?, es, Roberto está incumpliendo su desempeño en el trabajo. ¿Por qué me dice eso? Porque no fue a votar el 13 de abril. No, ¿qué tiene que ver la materia electoral con el no cumplimiento de las funciones de Roberto del alcalde? Nada. Por eso en su momento el Consejo Nacional Electoral, como se ha portado, les dijo 5 votos de 5, es decir, unánime, no tienen razón. No hay fundamento para la revocatoria. Ahora, 3 votos de 5 en el Tribunal Contencioso Electoral les han dicho sí, tienen unos formularios, tienen que salir a recoger firmas, deben recoger cerca de 210,000 firmas, me parece, y después, si lo lograran, los quiteños tendríamos que gastar una costoso referéndum para votar sí o no. Pero por eso te pregunté. ¿Gana la ciudad? Exacto, esa era la pregunta. ¿Vienen más obras con eso? Alcalde,
tenemos que tomarnos otro café. Nos Con quedan gusto. algunas cosas. Si vieras la cantidad de preguntas. Abrazo. A la ciudadanía. A todas seguir las- trabajando. Gracias, gracias, Roberto. El alcalde de la ciudad con nosotros, hemos hablado largo, extenso. Mi productora también estaba, que moría. Vamos a un corte, ya venimos.